11:13 minutos de la mañana ya en Torrevieja Radio. Estamos en directo en nuestro Facebook y estamos en directo, por supuesto, en el 107.1, en el 101.2, en Alexa, en las aplicaciones de iOS y de Android, en Radio Digital, en torreviejaradio.com, para escuchar con todos nuestros sentidos a Aisé Sela. Aisé Sela, buenos días. Buenos días. Bueno, Muy Gertu Baeza. buenos días. Hola, Rafa, de nuevo. Hola, Aisé. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal todo? Pues bien, aquí esperaba 2 semanas. Y tenía muchas ganas de volver, ¿verdad? Sí, además que cada vez que vengo pasan un montón de cosas y tengo que elegir a ver qué digo y qué hablo. Claro, la verdad que por desgracia demasiadas noticias. Esa es la de esta mañana también y bueno, va a colación de lo que va a hablar hoy Aisé. Sí, bastante. Aunque lo principal de esta semana ha sido pues el asesinato de los 2 pequeños por parte de su padre, que lo que se denomina en la parte también que es violencia vicaria. Y bueno, ha sido como un mazazo, ¿no? Porque además ha sido todo muy premeditado, de ahí la violencia vicaria, que no ha sido por causa de casualidades, que a veces alguna vez ha pasado, ¿no? Que los padres pues se les ha ido la mente y han hecho todo sin pensarlo, pero en este caso donde cometió el crimen pues estaba todo más que premeditado, como podemos acordarnos del caso de Córdoba, de José Bretón. De José Bretón, efectivamente, el que de fue todo también. muy sí, correcto. Y exacto, que también lo premeditó, y luego pues también cuando pasó la madre Guardia Civil, que también lo tenía premeditado, es decir, que no quería que sus padres se llevara a los críos y demás, etcétera. Quiero que dejar claro siempre que aunque existen una serie de definiciones que quieren enclaustar que la violencia vicaria es solo por parte cuando hay violencia de género, que es solamente hacer daño a la madre, quiero recalcar que la violencia vicaria es el daño que ejerce el progenitor o progenitora a través de los hijos, pudiendo acabar con la vida de los mismos. Claro. Da igual el género, ¿vale? Pero se está llevando demasiado a la definición, que de hecho he estado buscándolo adrede, con mucho énfasis de encontrar la definición correcta. Y hay muchos varapalos y muchos periódicos que lo denominan como violencia de género, y es solo para hacerle daño a lo que es la madre. No, quiero dejar muy claro, por favor, que la violencia vicaria es por parte del progenitor. No podemos hablar del género en concreto aquí, porque es hacer daño al progenitor a través de los hijos, siendo maltrato físico, psicológico, y en muchos casos acabando con la vida de ellos. De hecho, tenemos en España 57 casos, si no me falla el cálculo, y en esos 57 casos están tanto madres como padres. Bueno, y respecto a esto, no sé qué opináis los dos, una pregunta que te voy a hacer tanto a ti como también a Rafa. En el caso que cuando hay orden de alejamiento, cuando hay maltrato hacia una mujer, supone que tenían que haber tomado las medidas adecuadas para que el padre no se pudiese acercar a los hijos, o si se puede acercar tiene que ser con una persona o no con otra persona al lado, para que pueda atestiguar que no pasa nada, ni ocurre nada, ni se pueda llevar a los críos, ni nada. A eso me refiero, porque hay mucho problema con eso, porque si lo que estás haciendo es que tus hijos tienen que seguir con esa custodia compartida, sí. Entonces estamos viendo estos casos. En este caso, precisamente, creo que todavía ni siquiera había salido la sentencia aún. No estoy segura, es que lo veo en diferentes puntos y dicen que solamente tenía una orden de alejamiento y estaba pendiente de una sentencia. Y entonces ahí se tendría que haber introducido más, porque se sobreentiende que cuando hay una denuncia por violencia de género, además demostrable, se toman las medidas de que los menores tienen que estar en presencia de otra persona. De hecho, suelen ser visitas en sitios concretos hasta que salga una sentencia. Hay casos así, entonces me ha resultado un poco raro que él pudiese llevarse a los menores, habiendo pasado todo lo que... Y luego otra cosa muy significativa también, sabemos que han sido envenenados los niños, y cuando él estaba agonizando, o sea, cogió el teléfono, llamó a su exmujer para decir, he matado
a los niños. Sí, es total 100% violencia vicaria. Es decir, que yo quiero hacerte daño y la única manera de que puedo hacerte daño y hacerte sufrir de por vida, que es fomentar el daño psicológico al progenitor a través de tus hijos. Entonces es la principal causa. Entonces, lo que más quiere en lo el que mundo. más quieres te lo voy a arrebatar. Entonces, si tú a mí me haces daño, yo voy yo voy a hacerte el doble o el triple o el cuádruple. Pero que eso también hay que matizar. Daño no le está haciendo, o sea, no quiere estar contigo. A un maltratador o maltratadora claro. sí que para él sí que es ejercer, porque le estás evidenciando ante la justicia. Es que sin ir más lejos, siempre pongo casos así más conocidos para que la gente lo pueda entender. Por ejemplo, el caso del Joyas, él también ahí la sentencia es por violencia familiar, ¿vale? Porque cometió diferentes causas dentro de la familia, pero es que además, luego, una vez ella denuncia, él también comete él envía mensajes a su hija hablándole mal de su madre. Uh-huh. Y él también intenta hacerle de alguna manera daño a sus hijos a través de mensajes. Entonces es violencia psicológica a los pequeños, y luego eso es hacerle daño a su madre, porque a través de los hijos te está haciendo daño a ti. Yo hablo mal de ti y te digo todas las cosas que ha dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente de momento no ha llegado a más, pero puede llegar en su día, porque no se haya podido meter en la cárcel. Y entonces, ¿quién sufre ahí? La madre. Por eso yo pienso que tiene que haber medidas más estrictas, más cuando drásticas, sí. Sí, cuando está pasando esto, cuando una persona está maltratando, sea del género que sea, ¿no? Y que esos hijos primera que esos hijos no pueden estar viviendo eso, ya psicológicamente ver como lo que acaban de comentar, que están hablando mal de tu madre, que están para que le llegue a la madre, etcétera, y luego lo que está pasando, lo que estamos viendo por desgracia, esta violencia vicaria, que es acabar con la vida de los niños para hacerte el mayor daño posible. Pues tenía que haber algunas leyes donde no se permita, cuando hay esto, tener ningún tipo de custodia. Como bien dices, en este caso pues sería muy limitada, ¿no? El ver a los niños y con alguien, no sé. Sí, hay muchos casos que son con presencia, en centros trabajadores sociales, exacto, etcétera, no sé. O simplemente testigos, que hay veces que se ponen depende el tipo de gravedad o no, se ponen a veces pues simplemente un testigo familiar que depende, aquí depende. Pero en este caso, por ejemplo, sí que es verdad que hay centros donde puedes llevar a tus hijos, donde se puedan ver, si tanto quieres ver a tus hijos, hasta que se esclarezcan todo el tema, porque hay veces que son probados y hay veces que no, y entonces pues hasta que no se esclarezca, tú tomas las medidas de alejamiento, que es lo principal, pero lo que no puede ser es que los menores estén en esa situación que pueda luego acontecer lo que ha pasado. Eso es. Esta mañana estábamos leyendo las noticias, te lo he mandado también a ti. Ahí sé que dice así la noticia de Radio Televisión Española, que dice: no quiero ver al hombre al que llamaba mi padre. La campaña contra la desprotección ante la violencia vicaria. Según Save the Children, 1 de cada 5 menores, especialmente las niñas, son víctimas de violencia sexual intrafamiliar. Y bueno, pues sale en la imagen una niña llorando en la esquina de su habitación y bueno, me parece que está muy bien que se hable de esto, que tengan que... Sí. Es que ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo hay que... Lo que hablamos siempre. Es que tienen que seguir... vamos a ver. Ahí alguna vez lo he citado, que igual del mismo modo que se han elaborado diferentes... Bueno, se ha elaborado una ley contra la violencia de género, y aún así siguen habiendo muchos vacíos. Es decir, no funciona 100%. A la vista está, cuando existen muchas mujeres desprotegidas. Se ha dejado de una manera un poco de lado lo que es al menor cuando suceden ciertos aspectos de violencia intrafamiliar. Vamos a hablar de intrafamiliar en este caso, porque puede suceder por algún lado o por otro, y entonces se quedan desprotegidos 100%.
si hay ya una cantidad de 57, más de 50 casos en este país en los últimos, vamos a poner última década, pero realmente son menos años, donde sigue al final creciendo, que cada vez hay, ya con sumarse un caso al año es crecimiento, la justicia no está funcionando. Entonces, no se están sentando como se deberían de sentar a elaborar una ley que proteja principalmente a los menores en un caso de violencia y tomar las medidas drásticas que se deben de tomar hasta que se esclarezcan los hechos. Entonces, la justicia falla, existen muchos vacíos legales y la desprotección es algo que está muy clara. Tanto, principalmente hablo de los menores porque son los primeros que no se pueden proteger a ellos mismos. Y Por están, supuesto. por un lado y por otro, son en la moneda de cambio. Entonces, pues hay que trabajar mucho más o sentarse realmente a decir, oigan, esto falla. Vamos a tratar y vamos a hacer un programa principalmente de prevención para poder hallar la principal causa y el problema y después también elaborar la ley correcta para poder proteger a los menores mientras se esclarezcan los hechos. Y no hay veces, ahí no sé, pregunto que, bueno, habrá muchos perfiles, ¿no? De un maltratador, habrá muchos perfiles, Sí. porque yo creo que el que es maltratador y no puede esconderse. No. Quiero decir con esto que quizá antes de... No sé, es que es complicado, porque la mujer maltratada pues pierde todo, se queda que no tiene... Hay veces, ¿no?, que piensa que se lo merecen, piensa que bueno, la hacen pensar de tal manera que como que eso, que tienen que pasar por ahí, y entonces incluso piensan que a lo mejor no es el caso, ni mucho menos, pero a veces que teniendo un hijo que eso va a cambiar, ¿no? Es que esa es la mayoría de los casos. Piensan o creen, o incluso cuando tienen un hijo se encrudecen por 10. Ya. Entonces, o hay casos que, por ejemplo, llevan 10 años de relación y tienen un hijo y aparece un monstruo que nadie sabía que existía. También ha pasado en muchas ocasiones. De hecho, si recordáis el programa que había en Telecinco, era de casos reales que luego se llevaban y hacían la reconstrucción de los hechos. de lo que había pasado, y muchos casos eran cuando ella se había quedado embarazada, empezó a aparecer un monstruo que no existía. Porque tienen como celos hasta de... Exactamente, le salen unos celos que no habían tenido anteriormente, y es porque creen, porque claro, la madre al final, pues su bebé, el amor, ¿no? Lo comparte, el amor, claro, exacto. Ya no es todo para ti. Y lo que no se entienden es que el amor incondicional a un hijo no tiene nada que ver con el amor incondicional que tú puedes tener a tu pareja. Claro, pero eso son personas que hablamos que, bueno, pues... Exacto. Entonces, es el error principal que cuando ya hay señales de maltrato anteriormente a tener un hijo, pues no tengas un hijo. Bueno, pues, porque nunca va a cambiar, todo lo contrario, va a encrudecerse y además va a ir a peor, puede pasar algo peor. muchísimo peor a lo largo del tiempo, como por ejemplo ha sucedido aquí. Rafa, está muy calladito esta mañana. Sí, os estoy escuchando nada más que mucho tranquilamente. clic, clic, clic. Sí. Os estoy escuchando tranquilamente. ¿Qué opinas, Rafa, de todo Pone ello? gesticos, Nada. ¿Tú crees que haría falta, pues eso, lo que estamos hablando, que no haya tanta... que no exista siquiera la posibilidad de que un padre maltratador pueda llevarse a sus hijos, que debería de verlo, por ejemplo, como dice Aise, tanto en un centro o en algún lado donde haya más personas para que desaparezca esto? De hecho, tendría que tener valoraciones psicológicas en medio de ese Claro. De ese proceso. Pues supongo que aquí lo que hay que hacer es invertir más medios o todos los medios necesarios para evitar que situaciones como estas se repitan, y si eso implica pues encerrar a un padre o limitarle las visitas a los hijos o cualquier medida. O que no haya visitas. Quiero decir, si el Está padre bien. es así, ¿no? O la madre, sea quien sea la persona que está ejerciendo esa violencia vicaria, pues bueno, pues que ¿verdad? Que no la hayan, para que no haya posibilidad de acabar con la vida Evitar el de peligro. los hijos. Eso es. Se llama. Se podría decir, evitar el peligro del progenitor hacia sus hijos. Porque al final, antes de que llegue a ese punto, hay señales. Claro. Y hay que estar. Y entonces, si tú tienes unas visitas con testigos y ves que pueden existir
algo, o bueno, y además, ya no solamente eso, es que ya hay un procedimiento abierto de violencia de género, con lo cual en ese momento ya se tienen que tomar las medidas necesarias cuando hay unos menores. Que vaya a pasar o no, nadie lo va a saber en un principio, pero si se tienen que tomar las medidas, se toman las medidas desde el minuto 1, igual que se toman hacia la mujer, se toman hacia los hijos que tienen que seguir viendo a su progenitor, pues entonces en un centro adecuado donde estén vigilados y ya está, hasta que el procedimiento se aclare. Aquí lo que se supone también es que mucha gente se oculta, ¿no? En una, pues en una identidad de bondad, ¿no? Entiendo que los padres, sí, madres pero los centros, de aquí no pasa nada, de todo está tranquilo, mi régimen de visitas, no sé qué, y cuando menos lo esperan. Pero en un centro adecuado, en un centro que existen, los trabajadores sociales saben muy bien cómo puede ser un maltratador y cómo no es, porque para eso están en una parte, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces están preparados para ello. Y para proteger, en este caso, los servicios sociales, para proteger en buena parte al menor. Sí, aquí lo que vengo a decir también es evitar ciertos males que esas circunstancias o que esa vigilancia luego queda en nada cuando, pues después de un cierto tiempo, todo el mundo se confía, todas las medidas se relajan, la mujer dice, o sea, es el padre de mis hijos, aquí no pasa nada. Y los de servicios sociales dicen, es un buen hombre, no pasa nada. Bueno, cuando hay violencia de género, rara vez dicen esa situación. Pero como también existen, me refiero a lo que estás diciendo de que la mujer se relaje, uh-huh. ¿vale? Me refiero a las medidas, ¿no? O sea, no me refiero a... Sí, pero que la me refiero a la confianza, que es de cierta confianza. La propia madre es la primera que quiere proteger a sus hijos. Evidentemente. Y entonces la propia madre es la que pide, por favor, que además lo he visto en varias ocasiones, pide, por favor, que igual que se toman medidas con ella, que se tomen medidas con sus hijos, porque si toman solo medidas con ella y con sus hijos no, a ella se le abren más las carnes, porque ella va a preferir mil veces que le pase a ella que le pase a sus hijos, porque es así. Pero el objetivo de él no es efectivamente ese. Por eso digo que las medidas que se toman hacia la madre se tienen que tomar preventivamente hacia los hijos, hasta que se esclarezcan los hechos y haya una sentencia donde se haya demostrado 100% que existe esa violencia, porque además cuando existe y se demuestra, porque normalmente tienen todas las, y además es que los hijos son los primeros que hablan, entonces claro, es que es muy simple. Y entonces si ya los hijos no van cómodos, les estás encima obligando y les estás creando al final un trauma que o va a acabar con su vida porque sus padres al final acaban con su vida, o crecen con un trauma psicológico que al final les lleva a tener unos ciertos miedos que no deberían de haber tenido si se hubieran tomado las medidas adecuadas en el momento que se tenían que tomar. Yo, un caso que creo que lo comenté ya una vez, no sé si lo comenté aquí en directo en radio, que hará unos 15 años aproximadamente, o sí que fue un caso que me quedé súper impactada de, bueno, pues un matrimonio en separación, estaban separándose. El padre le hace ir a por los regalos de Reyes, con la madre obviamente, que no había ningún problema, lo que estamos hablando, ven que no pasa nada, y lo que hizo fue coger la pistola, darle un tiro a su hijo, a su hija, después a ella y después se mató a él. Sí, bueno, es que esa ya es la siguiente. Después te suicidas. Perdona, es que, madre mía. Y eso salió, bueno, en todas las televisiones, en todos los lados. Sí. Y acabó con todos, o sea, ni conmigo ni sin mí. Además fue en un cuartel militar donde sucedió y fue pues bueno, sí. En fin, que es que el dolor más grande es primera les disparo a ellos para que tú veas, o sea, para que sufras, o sea, qué horror. Y realmente luego el suicidio de él mismo es la parte de posiblemente de ¿qué he hecho? Ahora yo no quiero seguir, ya no puedo seguir con mi vida porque ya no tengo nada, ya no me hace falta nada, voy con vosotros. Suicidio egoísta. Eso es. Exacto. Eso es. El suicidio egoísta. Uh-huh. Bueno, pues es que claro, como aquí no hay nada que juzgar, ¿no? Porque... No, juzgar no. Realmente es... Bueno, sí, juzgo a la justicia en este caso. Poner más medidas. Y al ministerio. Que no se sienta que van a los pajaritos y no van a lo que hay que ir, realmente. Bueno, ahí
Antes de terminar con esto, Dani Alves sale de prisión. Sabía. Sí, bajo fianza antes de... No estoy suficientemente rápido para escucharte a ti hace dos semanas o 4 semanas cuando hablábamos de esto. Correcto. ¿Y qué decías entonces? Que no entendía el por qué... ¿Por qué él permanecía en prisión? También te digo ahora, a pendiente de una sentencia le vas a poner en libertad condicional. Pero está pendiente del recurso, ¿no? De sentencia firme. Sí, no ha salido la sentencia Claro. firme, ha salido Entonces, mientras que no hay sentencia firme, es libertad condicional. O sea, perdón, libertad bajo fianza. Uh-huh. Ni siquiera libertad condicional. Ahora le pones el 1.000.000. Raro es. A estas alturas, ¿eh? Porque además, en cuanto tenga la sentencia firme, solo son un par de meses o 3 más que ya tiene su libertad condicional. O sea, van a tener sus permisos y seguidamente su libertad condicional. Con lo cual, bajo mi punto de vista, no tiene mucho sentido esta situación. Es decir, lo puedo entender al principio o en los 6 primeros meses que están con ditos y diretes, pero cuando ya se ha emitido el primer juicio y están en medio de un recurso que no hay sentencia firme, ahora le concedes la libertad bajo fianza. No lo había visto antes, ¿eh? La verdad, ¿eh? No lo había visto antes. Lo que pasa es que para mi modo de ver, se están ahora diciendo, como tiene mucho dinero, 1.000.000 y sale a la calle. Os voy a recordar una cosa, que a los agresores sexuales en grupo, muchos salen en libertad sin ningún tipo de fianza, hasta que se emita el juicio. Lo quiero recordar a la gente que nadie los cita. Y esos son los primeros peligrosos, los que van en grupo, violando a X chicas en plena calle, o que supuestamente siendo amigos, agrediendo a sus supuestas amigas. Y están luego en libertad bajo fianza o sin fianza a la espera de juicio. De hecho, hace poco, Malvarrosa, un grupo que violó a una chavala, uno de ellos, además, al ser menor, está simplemente libre, sin ningún tipo de medidas. Bueno, medidas es en su casa, porque creo que todavía encima no entraba en procedimiento que tendría que entrar, entonces, por la ley penal de menores. Entonces, vuelvo a decir, no nos centremos solamente en un personaje que ha cometido un delito, pero si el juez le pone 1.000.000 y ese 1.000.000 se paga, está en todo su derecho a tener la libertad bajo fianza. De hecho, y además lleva más de 1 año en prisión, es decir, que no es que es una persona que haya estado fuera. Con lo cual, si nos vamos a poner todos crudos, vamos a ponernos en todos en general, con la cantidad de agresiones sexuales que están habiendo y sobre todo que ha crecido más de un 50% a nivel grupal, y que se está poniendo de moda, que es lo que más miedo me da, que ya no puedes salir a la calle realmente o por la noche, que no sabes a quién te vas a encontrar, porque se les ha ido la pinza, porque está ahora a la moda, porque como la justicia no está funcionando como tiene que funcionar. No sé si me explico. Uh-huh. Joder, es que no me contestas. Luego me preguntas Es que y no me contestas. yo es que estoy aquí de observador, soy de observer. Mañana precisamente este tema se lleva a la tertulia para hablar de ello. Es uno de los temas que Pero me resulta un poco extraño, pero bueno, el juez ha admitido que con 1.000.000, pues 1.000.000 se paga, hoy sale, de hecho. Pero tú no decís con la condena que tiene ahora mismo, claro, pero como ya no es firme, entiendo, ¿no? Todavía no es firme. Que con la condena que tiene, Ahora mismo si no hubiese recurrido, con la condena que tiene, hasta dentro de 3 o 4 meses más, 3 o 4 meses más ya hubiese tenido los permisos. la libertad provisional. La condicional. O la condicional. De con permiso. Eso la es. provisional es ahora. Eso es. Bueno, pues nada. Ojo. A ver. Ojo, que si en lo que se alargue, él realmente está provisional, pero ¿qué va a entrar? A lo mejor 2 o 3 meses y luego sale. Otra vez. Y depende. Bueno, Veremos pues a ver qué ya lo pasa. veremos. ¿Cuándo sale de nuevo el juicio? Ay, no lo sé, todavía no lo han dicho. Bueno, pues estaremos Está en atentos. recurso. Bueno, Isela, que un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Te buena esperamos Semana 15 Santa, días. ¿eh? Igualmente. Y mañana empieza nuestro Viernes de Dolores. Eso es. Te Mañana veremos viene procesionar. Dolores. Sí. A mí me veis. Eso es. De mantilla. Eso es. Pues nada, que disfrutes de la Semana Ay, Santa, sí, Isela. que disfrutes muchísimo. Vosotros también. Un besito. Besito. Hasta